parece que nos estuviéramos saludando recién, ¿o no? Hola Fabián, tanto tiempo que no te Oh, veía. sí, bueno, claro, sobre todo, Realmente una sorpresa que nos hayamos comunicado el día de hoy. claro, seguro. Hace rato que estamos hablando tonteras, pero en fin. Está bien, Se nos hagamos viene de cuenta mayo, que. se nos viene mayo. ¿Cómo que se nos viene mayo? Estamos en mayo, güey. Bueno, se nos viene el 21 de mayo. Ah, eso sí, eso sí. ¿Qué se te ocurre que podamos conversar No hoy día? sé, compadre, yo tengo, bueno, hay tanto por conversar. Tú me estuviste comentando un poquitito que querías ponerle algo de acento al tema de Punta Uresa, en algún segundo. El cóndor olvidado aquel, ¿no? En medio de todo este cuento, el cóndor está como un poquito más olvidado. Sí, Y yo por mi parte, sí, dime. no, creo que es necesario. Creo que es necesario, pero eso lo vemos en su momento. Ahora, En su ahora momento. cuéntame, tú, ¿qué cosa quieres decir tú? Te apuesto, mira, soy psíquico, quiere hablar del 21 de mayo de la Esmeralda, pero que para ti es batalla del 21 de mayo. Sí, compadre, me diste la entrada, pero parece que ya hemos conversado esta idea. Pero Soy psíquico. es que, ¿sabes qué pasa? Mi sensación es la siguiente. Yo medio te lo adelantaba en la conversación que sostuvimos, ¿no es cierto? En el sentido de que al final desde niño yo vengo escuchando exactamente lo mismo por largos años. Esto es, los chilenos tenemos la mala costumbre de tener que estar siempre conmemorando lo que son simplemente derrotas. Entonces, nos ponían el ejemplo en el colegio, ¿te acordás? Nos hablaban de, por ejemplo, el que nos llamamos batalla de Rancagua, le llamamos el desastre de Rancagua, en el que O'Higgins tuvo que subir arriba del caballo, compadre, saltar por encima de todo lo que en aquellos días llamaban los realistas. No sé si los llamaban nosotros, más bien les decían godos, pero en fin, el que saltó por encima y tuvo que seguir arrancando, que se fue al final a Argentina y bueno, en fin. Cancha Rayada, otro cuento por ahí también que sufrimos las consecuencias. Y sin duda ninguna, uno de los que más destacados en todo ha sido el 21 de mayo, compadre, el llamado combate naval de Iquique. Y yo creo que y aquí me alargo un segundito nada más, yo creo que esta acción de guerra tan importante durante lo que fuera la guerra del Pacífico, en los comienzos de la guerra del Pacífico, tiene una peculiaridad y es que reúne en su seno una serie de fenómenos que se van dando, y eso lo vamos a conversar, que implican para que sea una acción verdaderamente estratégica. Yo creo, primero de nada, no se trata solo del combate naval de Iquique, creo que también en esto se ha descontado el combate naval en Punta Gruesa. Si sumáis ambos, los resultados que provocaron ambos, entonces no estoy de frente a combates, o sea, estoy de frente a dos combates, efectivamente, pero que unidos se constituyen a raíz de la proyección estratégica que lograron en convertirse en una batalla. Deberíamos llamarle, así como hoy día ya es aceptada la idea de batalla naval de Angamo, que se acepte también la idea de que estamos hablando de la batalla naval del 21 de mayo, que es definitivamente otra Bueno, cosa. sí. El punto que tocas tú es cierto, o sea, yo también, valga esta, es como un chiste, pero un chiste entre comillas, que me pasó una vez también, que un amigo peruano, el Manolito, me preguntó hace muchos años atrás, me dijo, ¿por qué ustedes siempre pelados me dice, celebran las puras derrotas? Entonces le dije, muy simple, pues si celebráramos las victorias pasaría feriado en Chile. Entonces, no le gustó, no le gustó mucho. Claro, Entonces, claro. pero sí, mira, a ver, si analizamos según, tú sabés que esa cuestión de los nombres, esa cuestión a mí me gusta agarrar tu deseo, lo que tú quieras, pero claro, si analizamos lo que es el 21 de mayo como día, tenemos, yo creo que más de dos fases, porque tenemos una fase entre que el Huáscar también ataca a la Coahonga, y recordemos que Sí, al comienzo. las tres bajas de la Coahonga son por el Huáscar, o sea, ninguna por Claro, la independencia. así es. Ese sería una base. Después otra parte del combate, el Perdón, antes que sigáis, combate. ¿te acordáis de quiénes perdimos ahí ese día? En particular uno. Hay uno ahí que es muy interesante en la Bueno, queda Coadonga. herido Pedro II Regalado Videla, que queda Así herido, es. muere horas después. El doctor. Eh, el doctor Pedro Regalado segundo, no es Sí, Pedro segundo Regalado. sí, es regalado el También, segundo. también tenemos al grumete Blas II Telle Donoso y al Súper. mozo Felipe Ojeda Álvarez, que los dos fueron que dejaron sus Bueno, restos en Tocopilla. en- Pero ojo, entre que paréntesis se fue con el hay disparo un, inicial, ¿ah? O sea, el primer disparo que pega, al primero que ataca el Huáscar es a la Coadonga, no a la Esmeralda.
Sí, por eso te digo, o sea, sí, aunque siempre se habla que el combate de la independencia con la Conga fue la otra parte de la batalla, como dices Sí, tú, o el combate naval de Punta Gruesa, en ese combate o ese enfrentamiento no hubo bajas por parte sí, de los chilenos, sino que fueron causadas por el Huáscar. Y hay es un correcto. personaje que yo también quería destacarte, que es el contramaestre segundo Serapio Vargas, que Ajá. queda herido en la misma acción, en el mismo cañonazo del Huáscar y muere el 7 de julio en Valparaíso por la herida. Así Por la que hay herida. un cuarto muerto en el combate naval de Punta Cruz. Tenemos un salvado también allí que termina muriendo en Arica, bro, y tú lo puedes recordar también. Claro, Luis Ugarte, que es Así uno de los es. tantos marineros de la Esmeralda que se salvan al combate y después vuelven después de haber sido prisioneros y la mayoría, aunque no lo sepa, la mayoría de los que sobrevivieron y siguieron en carrera naval fueron embarcados en el Huáscar. Sí. Y entre ellos fue Luis Ugarte, que muere el 27 de febrero en el asalto, en el combate, se podría decir, Y que ha naval de habido Arica. una controversia con relación a Bogarte, porque recuerda que también a Bogarte alguna vez se le ha mencionado como aquel que estuviera en el primer salto, en el primer intento de abordaje que hizo Prat. Sí, es una investigación bien entretenida que hizo Willy Bascuñán como Así es. miembro de la Academia de Historia Militar. Recordemos que Willy Bascuñán también fue marino, fue infante marina también de lo que conocíamos en ese tiempo como artillería marina. Así es. Eh, pero la mayoría de los estudios o de los relatos de época hablan de que el que salta con Pratt llevaba el uniforme de artillería marina y no un uniforme de marino, aunque no se puede Así es. saber quién es, se dice que Arsenio Canave Miriño. Canave, efectivamente, el famoso Arsenio Canave que habría sido, y habría un tercero que no alcanzó a saltar, Claro. que habría caído al agua, ¿no es cierto? Que no sé, porque Así el es. golpe ahí, de ese primer espolonazo que le pega más o menos en la proa, le pega, de refiero, un golpe directo a la proa, por eso es que salta. ¿Te acordáis que los capitanes de los buques se colocaban atrás por la proa, en la parte de atrás del buque, y el teniente primero se colocaba en la proa? O sea, en la popa uno y en la proa el otro. ¿Te acuerdas, no? Esta era la formación que tenía para los efectos de mandar al conjunto. Después, de hecho, En un hecho normal. en un hecho normal. Bueno, claro. Pero fíjate que ahí hay tres fenómenos. Y aquí es donde yo quiero saltar con el punto. Mira, el primero de por qué digo que es estratégico, por tanto, amerita que se le llamemos batalla. Se provocan tres fenómenos ahí que son importantísimos. Uno, que solemos mencionar poco, pero que es un hecho, y es que, si no te recuerdas mal, siempre se nos ha mencionado que después de esta batalla naval, los cuarteles se llenaron de soldados, se llenaron de gente que quiso ir a la guerra, que hasta el 21 de mayo prácticamente la guerra era como algo que ocurría en el norte, pero cuando habláis del norte en aquella época es como si estuviera hablando casi de otro continente, pues estáis hablando de una cosa súper lejana, o sea, donde la gente en Santiago lo que menos podía sentir era de que se trataba de algo que estuviera, no sé, en las puertas de su casa. Eso no es cierto. Se sentía que era lejano, y es que era lejano. Además, navegar entre Valparaíso y Antofagasta, por Claro. ejemplo, demoraba Es 5 días por es el que la avión. mentalidad de ahora te habla de que está ya 2 horas 20 minutos en avión. Pues En entonces, avión, pero pero en ese tiempo era otro lugar totalmente alejado y así es. prohibitivo para Entonces, partir. el primer factor, bueno, lo que lo reafirmamos, entre Valparaíso y Antofagasta en aquellos tiempos, se iba en buque a vapor, además, te podía demorar unos 5 días y hasta 6 días en llegar a Antofagasta. Por lo menos 5 días, 4 o 5 días te está entrando a demorar, digamos, para los efectos. Eh, y el primer factor entonces que se menciona es, pero la gente después cuando se enteró el 21 de mayo y la heroicidad que hubo ahí, porque eso fue impactante para toda la sociedad chilena de la época, ¿no es cierto? Cuando se encuentran con este relato, los primeros relatos bien confusos. Diría que hay una serie de datos ahí que no correspondían, los famosos estallidos de la Santa Bárbara, de la Esmeralda, etcétera. Bueno, pero cuando ya se empezaron a conocer los pormenores de lo que había sido esto, eh, la gente en realidad se emocionó, se llenó de un cierto espíritu, ¿no es cierto?
Sí, pues que acuérdate que los primeros relatos van en lo que lleva o comunica en la mar cuando llega a Antofagasta después de salir de la rada de Iquique con Así rumbo al es. sur y habla, incluso se piensa que el comandante Thompson, que era el antiguo comandante de la Esmeralda, es el que hace Era el que estallar estaba la al mando. Santa Bárbara, o Sí, sea, sí, entonces el primer héroe del combate naval de Iquique fue fue Thompson, Thompson, porque exactamente. fue la noticia que llegó. Y más no se sabía, es lo que llegó por parte de la mar y después ya se requirieron más Aclaremos, informaciones que vinieron por el telégrafo desde Tocopilla, desde esos así lados hacia es. Antofagasta, cuando llega Aclaremos la Covadonga al cuando lugar. llega la Covadonga a Tocopilla, de Mm. hecho, cuando llega ahí, que llega, pero hecho polvo. Bueno, y llega apenas, por cierto, incluso remolcada, o sea, entra remolcada a Tocopilla, ¿no es cierto? Si no me recuerdo mal, por el RIMAC, si no me recuerdo No, mal. no, no, acuérdate que Por, llega bastante mal y desde ahí pide que le desde ahí sigue vayan el RIMAC, sí, transporte que lo lleven a Tocopilla remolcar. Y hasta Antofagasta. iba el RIMAC y el Tolten, si mal no Y recuerdo, el no me Tortel, acuerdo muy es bien. correctísimo. El RIMAC y el Tortel, que eran los que estaban por ahí a propósito del traslado de ciertos soldados, ¿no es cierto? Ahí vamos a hablar de ellos porque este es el otro punto. Bueno, una, dejemos claro algunas cosas que a lo mejor la gente puede que no conozca, pues son detallitos, pero son detalles súper importantes. ¿Por qué se tuvo una primera noticia en Santiago respecto de que en definitiva lo que había sido es la desaparición de Thompson, la estación, el estallido de la Santa Bárbara, a pesar de que ahí en la mar es un buque de transporte Un en la época, transporte. un transporte común y corriente que había en la época. Recordemos que incluso se juega con las 5 letras para mencionar la palabra Chile, ¿te acordáis? Está la Covadonga, está el Huáscar, Huáscar. Independencia, La Mar y Esmeralda, Chile. Bueno, pero en fin, en La Mar sale como a las 8 de la mañana, o sea, en La Mar sale cuando No, apenas lo avistaron prácticamente aprieta para el sur, no tenía nada que hacer. puso bandera yankee, compadre, para salir, para que no le hicieran nada. Sí, sí, era un truco que se usaba normalmente en época. Sí, claro. Y me creo que por época bastante avanzada también se hizo. Pero en ese momento, ¿qué es lo que hizo en la mar? Levantó bandera yankee, levantó bandera de los Estados Unidos, compadre, y salió para afuera para que no atacara. Para que no fuera agredido, digamos, porque supuestamente al ser estadounidense era un buque neutral, no Neutral. podía ser atacado, claro. Ese es el punto, Oye, sale en la mar. y un pequeño detalle, en el Lamar iba el piloto Stanley, no en la Covadonga, como No en la muchas veces Covadonga. se dice. Es correctísimo. En la mar es que iba él, que Stanley lo que colaboró fue bueno, abordó en la mar para escapar porque él estaba en Iquique viviendo. Entonces necesitaba salir y este señor, sí conocía y fundamentalmente ayudó a que se salvaran varios chilenos en botes que se acercaban hasta la mar o qué sé yo, los botes que están, porque esos eran buques que están en el bloqueo, caso de Sí, claro. Esmeralda, Covadonga, están en bloqueo. También cuando mencionaste el tema de por qué se confundió a Thompson, porque habría que recordar que efectivamente Thompson era el comandante de la Esmeralda hasta el 15-16 de mayo. El 12 fue trasladado. Lo que pasa es que esas noticias no llegaron No, al centro de la ciudad porque como era un viaje secreto de Williams, supuestamente. claro, nadie se enteró de las autoridades, ni menos de la prensa, de que Así Thompson es. pasó a la Adaptado. Así es. a la Esmeralda pasó desde la Coonga De la Prat Covadonga. Porque el y capitán de la Condel, Covadonga era Prat. ¿Te fijáis? Era Prat. claro, él viene de Valparaíso. Así es. Se lo pasan en la Esmeralda y en la Covadonga colocan, que era capitán Prat, en la Covadonga colocan a Condel. Claro, entonces nadie sabía de estos trueques que se habían hecho. Entonces, obviamente las noticias eran que si se hundía la Esmeralda, el comandante de la Esmeralda iba a ser Iba a ser Thompson, Thompson. supuestamente. Así que la primera, Sin ¿no? P. Más bien sacar la conclusión. Dije, espérate, murió el capitán de la Esmeralda. Claro. Murió Thompson. Y no, pues no era así. Era otro el caso. En este caso en particular, ¿por qué digo que es parte de la cuestión estratégica? Y esto es fundamental decirlo, porque además los puse ante mis ojos algunos datos básicos. Fíjate que el ejército de Chile, hasta el 17 de mayo de 1879, 17 de mayo, son unos días antes de ocurrido esto, el informe que entrega el jefe de Estado Mayor, que era en ese momento José Antonio Villagrán, el general José Antonio Villagrán era el jefe de Estado Mayor Argentino. en Antofagasta. No diga cosas, No, si era argentino, pero tenía, pero nació en tenía, Tucumán. pero tenía carnet No, chileno. no, y aparte tres hijos chilenos en el ejército. Sí. Bueno, pero él estaba en Antofagasta, él estaba armando ahí. Y él informa en aquel minuto en el estado de fuerzas, ¿no?
todos sabemos que el estado de fuerza corresponde más bien a una especie de informe que se entrega respecto de cuál es la situación cuantitativa y cualitativa que tienen los soldados en un lugar el reporte diario. El reporte, claro. Aunque este no era diario, acá a las cierto determinada cantidad de días. Sí. Es porque era como una especie de compilado de todo. Entonces ahí y el 17 de mayo él informa que en ese momento el ejército tenía 6.264 efectivos, con 166 jefes y oficiales. En Antofagasta. En Antofagasta, en ese momento, o sea, 6.400, 6.300, más o menos. Eso era el ejército de Chile en aquel minuto. Y después, para el 7 de agosto, que es el próximo informe que te puedo mencionar y que ya tiene el 21 de mayo por medio, tiene todo este movimiento que se dio en Santiago y se dio en las provincias para poder ingresar a los cuarteles, digamos, y efectivamente que la gente se volcó a los cuarteles. Fíjate que para el 7 de agosto, ahora el nuevo jefe de Estado Mayor, que era en ese momento el coronel Emilio Sotomayor, porque ya había sido reemplazado por el general Arteaga, ¿no es cierto?, como comandante en jefe, o como general en jefe en este caso, porque el primer comandante en jefe del ejército expedicionario, de algún modo, no se llamaba exactamente así, pero expedicionario, fue el coronel Emilio Sotomayor. Pero después llega Arteaga, lo reemplaza y él pasa a jefe de Estado Mayor. Y Emilio Sotomayor indica que entonces, amigo mío, en menos de 2 meses, esto puede parecer poco a mucha gente, pero esto fue un crecimiento explosivo del ejército, porque pasó de los 6.300 a 10.566 efectivos con 488 jefes y oficiales. Y no estoy contando cirujanos, practicantes, o todo el servicio sanitario, ni capellanes, ni qué sé yo. Es decir, reventó a más no dar. De hecho, el dato es bien interesante. El ejército en aquel minuto estaba compuesto por unidades de línea, ¿cierto? Eran las unidades de línea las que era, por decirlo de algún modo, el ejército profesional, ¿de acuerdo? Y cuando se desata lo de mayo y empieza toda la gente en Chile a enrolarse, prepararse para ir al norte, ¿te fijas tú? Fue tan explosivo que la cantidad de soldados de línea es rebasado al 433% con soldados cívicos, o sea, con soldados pertenecientes a unidades de cívicos, de ciudadanos en armas. Eso fue en un momento. O sea, este primer dato, amigos, hay que tomarlo en consideración. El salto fue increíble. Hubo un momento, de hecho se menciona en varios documentos, en julio, previo a este informe del 7 de agosto, en julio, en que hubo que parar el reclutamiento. Y hubo que detenerlo porque, si bien es cierto, había muchísima gente, lo que no había eran uniformes, fusiles, no había suficiente, po. Y de hecho muchas unidades llegaron prácticamente casi sin uniforme, o con uniformes conseguidos en la zona. Por ejemplo, ¿te acordáis del Atacama, no? O del Coquimbo. El Atacama, el Coquimbo. Sí. La mayoría de las unidades cívicas se vistieron con lo que había en su provincia. Y solemos decir que el Atacama llegó con un uniforme entero de negro, por eso les decían los padrecitos, ¿no es cierto? Porque llegaron enteros de negro, que fue unas telas que se consiguieron en Copiapó para poder vestir a esta gente. Pero es falso esto de que llegaron todos vestidos de negro. Eso no es cierto. Fue algo así como la mitad de la unidad que llegó uniformada. La otra mitad llegaron de paisa, compadre, vestidos con ropa de calle, güey. Entonces, realmente fue explosivo al punto que Chile no tenía cómo responder a semejante cantidad de gente moviéndose el ejército. De un ejército que había pasado de 2.500 hombres o algo más, 2.500 hombres más oficiales, 2.700 hombres en definitiva o algo así, de miembros del ejército regular, pasó en razón de 4 meses, 3 meses, 4 meses, pasó a convertirse en un... 4 veces el tamaño. Bueno, a ver, tienes que analizar que, recordar que en el ejército de Chile prácticamente estaba entre Santiago, Valparaíso y la frontera sureña, y no pasaban, la primera revista en febrero de las unidades que estaban ya conformadas no superaba los 3.000 hombres. Y habían unidades de batallones de 400 hombres y ni siquiera llegaban a los 600, que era lo que supuestamente la regla. Lo que supuestamente debiera ser. Y cuando ya nosotros desembarcamos en Pisagua, ya estamos hablando de 9.000 hombres, 7.000 hombres. No, yo tengo el dato, compadre, son más de 10.000 hombres en total.
si tú le empiezas a sumar no solo la tropa que los efectos, sino que empiezas a sumar a todos los oficiales, a todo el personal de intendencia, si empezáis a sumar a todos los marinos presentes, y empezáis a Sí, sumar claro, sí. a todo eso, No, estoy no, no, hablando no, pero de es que, 11.000 claro, hombres, weón. Pero es que sí, es claro, una no. movilización, es potente, una tremenda movilización. Sí, no, pero es que recuerda que las dotaciones de la Marina prácticamente no se mueven en tiempo de paz, tiempo de guerra, no van sumando más gente porque el buque no tiene espacio para más gente, para más tripulaciones. Entonces, aunque van rotando la gente de las distintas tripulaciones y los buques van creciendo porque se empiezan a adquirir más buques y se empiezan a arrendar De acuerdo más contigo. transporte, no es como el ejército que tú podés tener una unidad de 500 y subirla a 700 o de 600 y subirla a regimiento que al doble, sino que la tripulación, si la Coadonga te aguanta 120 hombres a bordo, no podéis meterle más. No, Entonces, por eso no cambia mucho, pero sí ya vemos que teníamos un ejército que podía no, desembarcar alrededor de 9.000 a 10.000 hombres en Pisagua ya en noviembre. Entonces, así es. y, y, y bueno, y vamos a seguir sumando distintas No, unidades que pues sí, acuérdate que llegamos, granjeando. un minuto que llegamos a un pic aproximadamente de movilización del orden de 40.000 hombres en el ejército expedicionario. No estamos hablando del resto de Chile, porque recuerda de que el ejército de Chile es una cosa, pero el ejército expedicionario es un cuerpo del ejército de Chile, el que estaba precisamente en pero tenía el cuerpo de reserva, tenía el ejército del sur, tenía, etcétera. Los que son cuerpos de ejército no son el ejército. El ejército es uno solo, grande, así, con un lote grandote de gente establecido a lo largo de todo Chile en aquellas épocas, en el Chile que teníamos en aquella época. Pero claramente este ejército expedicionario llegó un minuto determinado en que a Lima, compadre, tuvo que movilizar como 30.000 personas, o sea, no es broma lo que hubo que hacer. Para colocar en el frente a En los 20.000. otros lugares. Claro, Sí, para claro. colocar 20.000. Bueno, en fin, en resumen, lo que queríamos decir, el primer punto que se nos plantea siempre, oye, pero se reventó, pero yo en algún momento me hice la pregunta, bueno, pero ¿qué tanto estalló esta cosa? Todo el mundo decía, no, fueron a golpear los cuarteles, entraron, pero esta había que verificarlo de algún modo, saberlo de alguna manera. Y era bastante simple, a través de, por supuesto, las memorias del ministro de Guerra, del Ministerio de Guerra, se pudo saber esto que te estaba diciendo recién ahora en este minuto. Hay un segundo elemento también que es muy importante. Volvamos a recordar que estáis hablando del sentido estratégico e importancia que tuvo esta acción como para nombrarlas como batalla. Son tres cosas que la implican. El primero, el estallido, que muchas veces no se le considera como una gran contribución del 21 de mayo, pero fue una contribución. Ojo, después también los Fetagna, en fin, o sea, hubo momentos, ¿no? Incluso Tarapacá de algún modo, ¿no es cierto? La batalla Sí, de pero Tarapacá. la diferencia con Tacna y Tarapacá, Fabián, es que para Tacna y Tarapacá se necesitaba el crecimiento de gente para llenar las bajas que se habían ido. Es correcto. Iquique, independiente de Así las es. bajas, fue lo que provocó. Absolutamente de acuerdo contigo. Igual son estallidos, te das cuenta, porque Sí, claro. incluso recuerda que hay datos, yo tengo datos muy entretenidos. Tarapacá, por ejemplo, hubo un gran grupo de gente que desertó. Se fue el ejército porque al final los tenían clavados en Tarapacá esperando a ver si algún día íbamos para alguna parte. Recuerda que se demoró como 7 o 8 meses cuando nos fuimos a Tacna, desde Tarapacá. Entonces, desertaron muchos. Y es simpático porque muchos de esos mismos que desertaron, algunos de los cuales se vinieron incluso a Santiago o a sus pueblos o ciudades en Chile, apenas se enteraron de Tacna, se empezaron a enrolar de nuevo, compadre, incluso devolviéndose sus unidades, o sea, presentándose derechamente ante las unidades para los efectos. Hay una serie de anécdotas ahí bastante entretenidas. La mayoría de los casos de las deserciones, yo siempre trato de recalcar que la deserción no necesariamente es miedo, es No, cobardía, para sino nada. que No. en muchos casos la deserción fue principalmente por hastío, por abandono, por Por aburrimiento. aburrimiento, por lata, porque Y, estaban y, lateados. Entonces, Y ojo que muchos de los que desertaban, suponte te doy un ejemplo del batallón cívico movilizado Rengo, que estuvo solamente en la parte de claro, la reserva, desertaban para enrolarse en el en el Colchagua, del que era de su lado. misma, claro, para Exacto. partir, porque que es lo mismo que amenazaron los atacameños, amenazaron Sí. cuántas veces cuando los tenían en caldera de que si que seguían llevándose gente iban a salir de sus unidades para enrolarse en otros, los mismos de la Esmeralda. Pasó, También po. anunciaron lo mismo, o sea, si ustedes Sí, po. siguen manteniéndonos a Sí, po. nosotros en la reserva, nos vamos a retirar de esta unidad para participar activamente.
tienes casos bien conocidos, pues te recordáis los primeros 100 atacameños que salieron al frente fueron colocados en la segunda línea, pues, algunos de los cuales terminaron muertos precisamente en Tarapacá. En Tarapacá. Así es. Sí. Y atacameños más o menos destacados, que incluso por ahí en algún minuto Torreblanca hace una broma porque se habían llevado los 100 peores. Eso fue su comentario en una carta. No lo estoy inventando, lo dijo él, güey. Pero en fin. Y después tenéis casos como, por ejemplo, el de Pinto, el de, ¿cómo se llama? Perdón, que estaba en el Esmeralda y se fue al Chacabuco porque... Carrera. A Ignacio Carrera Pinto, disculpa. Sí, pero Carrera alcanza a estar en Tacna. Sí, no, pues si es Lima que se cambia. Cuando está en Lima no, se cambia. Pero amenazan, sí, anteriormente varios personajes en retirarse de sus unidades para enrolarse en el resto, porque ellos venían a pelear y no venían a aplaudir al resto como defendían. No, y ¿sabéis qué? Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. José Velázquez, escribe una carta a Santiago, a Jovino Novoa. Le escribe una carta a Jovino Novoa. Es una carta personal, qué sé yo, y en algún segundo dice que había corrido en la tropa y que se comentaba, y él lo dice de ese modo, él dice que aquí muchos comentan porque al final habían venido hasta Tarapacá solo a cuidar el salitre. Entonces, bueno, aquí estamos ¿para qué? ¿Estamos para la patria o para el salitre? Es que decían los soldados, te cuento. O sea, también ellos se agotaron porque cacharon de que estaban puestas las unidades precisamente en defensa de las oficinas que había en la época en Tarapacá. Entonces, no estaban contentos con la idea, tenían la gana. Y por eso muchos desertaron. Tengo casos específicos, con nombres específicos, no porque yo lo inventé, porque compadre, Vicuña Maquena, de hecho, menciona nombres de algunos soldados que se las picaron. Bueno, y él tiene las cartas que le escribieron a la mamá. ¿Sabes que me voy, mamá? Voy a estar cansado, que estoy meses, pues. La comida no hay tanto problema con la comida, pero puta, el frío en la noche, el calor en el día, no hacemos ni una cosa, estamos todo el día. El chileno fue a defender la patria, no a defender los intereses del resto. Y eso molestó pero cachaban, mucho. Cachaban de algún modo, pero cachando aún así no estaban contentos porque no mina eso, po. Por último, yo vine a agarrar a charchazos los picos, o sea, a los cholos y todo eso, no estoy para estar claro, pero a ver, hay que dejar súper en claro también que armar y mover a un regimiento, los bagajes y todo eso no era fácil, pero no era de 6 meses no era de 6 meses de planificación cada uno, o sea, y menos después de que se dominaba el mar, o sea, te podías hacerlo bastante más rápido, pero no, el Estado, entre tratar de conseguir la firma de la paz antes de tiempo y excusas por aquí por allá siempre se demoraban, y siempre, o sea, si habláis son 6 meses desde Tarapacá a Tacna, y son 6 meses desde Tacna a Chorrillos y Miraflores. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con Ekdal. Ekdal comienza su obra en el primer tomo. Yo dice que esta fue una especie de guerra en la que fuimos lentos, no tuvimos la capacidad. No, esto no era un tema de capacidad o lento, no. Yo lo conversé esto en muchas oportunidades, incluso tuve la oportunidad de conversarlo de algún modo con precisamente un descendiente del 21 de mayo, de uno de los oficiales del 21 de mayo, ¿no? Que es Wilson. Y hablando con Fernando Wilson, en algún segundo lo que conversábamos decía, esto no es cierto lo que dijo Ekdal. Ekdal llegó y disparó nomás, weón. Sí, claro. Pero en realidad, en estricto rigor, teníamos tal dominio del teatro de guerra, teníamos un dominio del teatro de guerra, en el que al final nosotros decidimos cuándo, dónde, a qué hora, nosotros resolvíamos, weón. Y nos dimos en medio de las discusiones políticas, todo lo que tú queráis, pero nos dimos los tiempos que requeríamos por los efectos de armar expediciones que fueron realmente potentes, fueron realmente fuertes, porque tú tenés toda la razón. Armar la logística, todo lo que es el tren logístico, compadre, para cada una de estas tremendas acciones, no es una cuestión de chispardeo, había que mover mucho, era fácil. Así es. Así que bueno. Ya nos estamos yendo para muchos lados. No, pero espérate, no importa porque la gente esperamos que le dejemos clara esta cochina. No, la gente ya se fue, ya se aburrió. Ya. Se aburrieron con tanto. Ya, estamos solos acá. Es cierto. Oye, hay un segundo factor para que digamos que esta cuestión es estratégica, compadre. El segundo factor tiene que ver con un fenómeno bastante interesante. En aquel minuto, si no te recuerdas mal, se preparó tropas para que fueran a Antofagasta. Salieron esos buques, efectivamente, de Valparaíso el 20 de mayo.
iba con 2.500 hombres a bordo del Rímac, Itata, Guanay, el Valdivia, eso es, ¿de acuerdo? Y la idea era, porque en esa época teníamos malas costumbres, y una de las malas costumbres que teníamos es que mandábamos estos convoys, ¿no es cierto? Convoy se llama ese grupo de naves, ¿no es cierto?, que van acompañadas en dirección de un punto a otro. Y Incluso mandábamos de a una. Incluso mandábamos de a una o de a dos, weón. Bueno, al Rímac y al paquete de vino Maule. del Maule, al paquete del Maule, compadre, los agarraron precisamente. ¿Y por qué agarraron solo el Rímac? Porque claro, la costumbre era, ok, tú ándate por dentro y entonces se va por fuera, entonces tomaban dos caminos distintos. Sabían que habían peligro, pero aún así no se tomaron medidas. Resultado, ese día 20 de mayo estaban saliendo todas estas naves con 2.500 hombres. Y perdón, te advierto algo, había una cachada de oficial y todo a bordo, o sea, era importante la movida que se estaba haciendo. Iban sin ningún tipo de protección. Nada, compadre. Los 2.500. No, pues iban todos rumbo al Callao. Bueno, claro, iban todos rumbo al Callao. El 20 de mayo salió de Valparaíso. O sea, se podía esperar que llegara, y creo que llegó el día 22, al día siguiente del 21 de mayo llegó a Antofagasta todo este convoy. Pero resulta de que si la Esmeralda, en el combate naval de Iquique, y lo que sucedió después también en Punta Gruesa con la independencia, si la Esmeralda, compadre, porque tenéis que reconocer que cuando los peruanos llegaron ahí, cuando llegó el Huáscar y cuando llegó la independencia a Iquique, salieron de Arica con órdenes de Mariano Ignacio Prado, el presidente del Perú en aquel minuto, del general aquel, salieron con orden de desaparecer el bloqueo, porque la única nave que sabían que estaban bloqueando eran estas dos naves de guerra, o sea, dos naves de guerra de madera, compadre, que valían... Que no debían durar más de 5 minutos. No debían durar más de 5 minutos, estas cosas en un rato deberían estar, ya no exageremos, a lo mejor no son 5 minutos, pero en una hora, 6 minutos y medio. Oye, pero en una hora te los mandáis los dos, con dos naves blindadas, tremendamente poderosas, compadre. Frente a estos dos barcos de papel, de madera. Y que no estaban en buenas condiciones tampoco. Pésimas condiciones, no te olvides que a las Esmeraldas hasta se les revientan las calderas, las covadongas, puta, la hizo muy hábil Conde Leneso. Fue muy hábil, en verdad. Entonces, llegar ahí era pan comido, pues. Era un gol hecho ese, ¿sí o no? Y de media cancha. ¿Queréis que te diga algo, weón? El Huáscar se quedó encerrado 4 horas, weón. 4 horas, compadre. Combatiendo contra esta nave de madera, weón. 4 horas, weón. Esas 4 horas fueron vitales. Vitales. La obcecación heroica que tuvo Prat con sus hombres, weón. De mantenerse en esa defensa, pero a fondo, weón, de la nave y del bloqueo. O sea, simplemente fue espectacular, porque al detenerse 4 horas, más del mediodía, más lo que le pasó también a la independencia, que se hizo polvo en Punta Gruesa. Primero se hizo polvo por tonteras de él, del propio capitán de la independencia, el famoso Guillermo Muro. Se hizo polvo. Bueno, y que además de eso, hablaremos seguramente de eso, porque en algún segundo Punta Gruesa también el compadre bajó bandera. No le va a gustar mucho lo que estoy diciendo. Bueno, eso dice Condel, pero él lo niega. No, pero hay reafirmación de otro. ¿Te acuerdas de que se abrió sumario para poner en el Perú? A ver. Se abrió sumario para ver el temita. No. Bueno, pero es que en el sumario, bueno, eso lo vamos a hablar de ahí, en el sumario. Sí, lo vamos a hablar. Todo eso, ok, yo lo que quiero plantear es, lo que debió haber durado 5 minutos, terminó demorándose 4 horas, resultado final, compadre, la salida hacia Antofagasta, más el desastre de independencia, la salida hacia Antofagasta para poder agarrar a este convoy con 2.500 hombres, se les escapó las manos, porque si nos agarran, compadre, con ese convoy, y además de eso, en ese momento en Antofagasta ya habían colocado más resacadoras, porque al principio Antofagasta no tenía más de 3 resacadoras de agua, es decir, extraer agua del mar para convertirla en agua potable, que es la única forma que tenía Antofagasta de tener agua. En esa época ya teníamos como 7, en aquel minuto en que pasó esto. Bueno, resulta que si llegaba el Huáscar y la Independencia hasta Antofagasta, hacían polvo la resacadora, o sea, nos dejaban sin agua. ¿Te fijáis?
Y al mismo tiempo agarraban este convoy con 2.500 hombres a bordo. Maestro, la guerra está perdida. No habíamos tenido ni cómo sacar a esa tropa de ahí. Recuerda que toda la flota nuestra andaba en el norte, pues bueno, andaba en el Callao. Venían recién de regreso. Si analizáis fríamente qué es lo que debió haber pensado Prat y Condel, po. O Sí, sea, po. si bien el Huáscar y la Independencia quiere decir que nuestra escuadra falló en su intento por destruirla, Así es. y somos la última defensa de Chile antes de eso, entonces hay que defender lo mejor que se pueda. Así Bueno, es. y no solamente hubiera sonado todo el ejército de Antofagasta, sino que estamos hablando que puede haber seguido para el sur, Al sur, pues, bueno, por y cae supuesto. el gobierno de Pinto, ¿no? Y al final todos los desmanes y todos los problemas que tuvo Perú nos hubieran afectado a nosotros, porque, o Perdón, sea, en el momento de caer el gobierno de Pinto, en el momento que las resacadoras de agua desaparecen de Antofagasta, Argentina se une inmediatamente al no, Perú. en 2 segundos, porque compadre, hemos tenido 3 países encima y te voy a decir algo. Ahí los ocupados habríamos sido nosotros. Te lo digo Sí, en serio. claro. Nosotros hemos terminado Por, con, por, por con eso, Santiago, compadre, con bandera en la moneda, o sea, y no la Por nuestra. eso, por eso lo he hecho el 21 de mayo por Prat y por No, fue Condel. extraordinario, fue Fue extraordinario, extraordinario. No, fue no, no, extraordinario. no, no hay igualable con nada. No hay Bueno, igualable con nada. y hay un tercer factor que lo vamos a comentar de inmediato. Bueno, y el tercer factor, ahí, y este es el último para los efectos que lo comentemos rápidamente, por qué es batalla y por qué, por tanto, eh, no es combate simplemente, o que podemos remitirnos solo al combate de Iquique, sino que también ambos son lo mismo. El resultado es precisamente en Punta Gruesa, pues, compadre. En Punta Gruesa, recuerda de que lo voy a pasar rápido porque seguro lo comentaremos después, pero lo voy a pasar rápido. Se queda combatiendo en definitiva el Huáscar, es decir, cada uno se toma una nave, ¿no es cierto? Huáscar atacando a la Esmeralda y la Independencia a la Covadonga, pero la Covadonga hábilmente empieza a tomar Conde, la única cosa que podía hacer, que era No, no salir. tenía nada más que hacer. Nada más que hacer, nada más que hacer. Y ojo, porque se aumentaba mucho. Pero Condel se arrancó. No, bueno, la primera norma que tiene un comandante para los efectos de su nave es Salvar su nave. salvar su nave como sea, compadre, porque este es un recurso fundamental. Y por tanto, y más todavía cuando estáis convirtiendo este combate en 2 combates. ¿Cachai? O sea, ya no es. Sí, claro. A ver, es entendible que se diga muchas cosas. Vicuña Maquena en su momento también habló de la huida heroica. ¿Cachai? Porque es una cosa Bueno, súper importante. O sea, él decide tratar de salvar su nave saliendo de ahí porque sabía que manteniéndose en la rada junto a la Esmeralda, que no podía ni moverse, no tenía su suerte, iba a ser hundirse y no tenía salida alguna. no tenía salida alguna. Entonces, sí se arriesgó Condel y logró un resultado, yo creo, mucho más satisfactorio No se de la lo pensaba, esperado. bueno, no se la pensaba. Ahí estamos No, con o cosas. Si de sea, partía el pencazo que se pegó la Independencia contra aquella piedra, se llaman los gemelos, ¿ah? Son porque tenía 2 puntas la roca y no estaba en las cartas, no estaba en las cartas de navegación, derechamente no estaba. Así que Condel hizo lo tradicional, se pegó a la costa. Perdón, hay un símil, de algún modo, entre lo que hizo Condel aquel día con lo que después haría eh, Aurelio García García, comandante de la Unión Peruana, en la batalla naval de Angamo, en que, compadre, todos lo acusan de también que deja solo, dejó sí. solo al Huáscar, pero espérate un poco, no, él hizo lo correcto, él hizo lo Pero si no correcto, tenéis quedarse en nada una que sorpresa, hacer, o que sea, vaya a regalar a tu tripulación y a tu así buque, es. Así que, como dicen, soldado que huye sirve para otra batalla. bueno, y ese era el caso, digamos, porque estamos hablando de material de guerra y todo lo demás, y hay una serie. Bueno, en resumen, Ponder toma su huida heroica y me parece correcta la definición. Es una salida urgente hacia el sur, toma rumbo hacia el sur, seguido por la independencia. Hasta ahora no, después lo comentaremos, seguro, pero hasta ahora no estoy entendiendo por qué Guillermo Moore, que era el comandante de la independencia, no se adelantó teniendo más potencia de máquinas que, desde luego, que la Covadonga, no se adelantó y se le puso por delante, no, le dio con darle polonazos, weón. Se bajó la luna y empezó a perseguir la weá y darle polonazos y dispararle. Soberbia, Soberbia, no sé qué, porque era un capitán de navío con experiencia, weón, no era cualquier compadre, o sea, era un marino reconocido. De hecho, aclarémoslo, el Huáscar es una nave menor que la Independencia.
La y Independencia era el único que podía hacerle frente a uno de nuestros de blindados. nuestro blindado, en algún segundo, ¿te das cuenta tú? Y por otro lado, entonces uno está pensando, espérate un poco, pero tampoco es que entonces a Guillermo Moore le entregaron cualquier vehículo, po, no, le entregaron una nave destacada, la más importante de la flota peruana. Eso es lo que le entregaron. ¿Qué hizo Moore aquel día Yo 21 de creo que mayo? el gato trató de jugar con el ratón y punto, trató de jugar con la comida, no Pero qué sé. torpeza, weón. Eh, Eso fue poco eficiente, a como ver, sí. mínimo. Míralo tú como en esos tiempos si hubiera sido Moore. Lo que pasó es impensable. Indispensable. Es algo que no se lo esperaba ni él ni nadie. No, Tú no, mismo dijiste que no estaban en las cartas de época. no. Era cosa de tiempo para hundir a la Coahonga. Eh, Pero ¿por qué se por detrás? ofuscó, Se se ofuscó, ofuscó, o no sé. se obsesionó con esta weá. ¿Qué torpeza cometió, weón? O sea, pues, mira, lo que sea, porque no estamos, repito, hablando de un marino torpe. No es lo No, no, suyo, no, no es no. lo que se le conoce. El hombre era un profesional, destacado, weón, era miembro del grupo de los 5 o 6 mejores marinos que tenía el Perú, weón. Tenía a su cargo una nave que era la más importante del Perú, ¿te fijáis? Blindada, una fragata blindada, espectacular, weón, tremendamente bien armadita. Y lo vamos a decir ahora mismo. Es decir, ¿sabéis tú que ese buque era mucho más grande que el Huáscar? Desplazaba 3.000 toneladas. Eso era, vamos a decirlo en forma torpe, ese era el peso de la nave. Ese era el peso de la nave, 3.000 toneladas. Eh, y tenía 8 piezas de artillera. 8 piezas de artillera que sumaban 820 libros de peso los proyectiles por andanada. Se habla de andanada cuando disparáis al mismo tiempo toda tu artillería. Eh, muy bien. Resulta de que este compadre se obsesionó. Después me contará la historia de nuestro querido Bravo, que puta, creo que, no sé, weón. Tú te vas a meter en ese foro y no me vas a meter, weón. Ahí te voy a dejar a ti con ese lío, weón. Lo del famoso Juan Bravo. Y y fíjate que le pega el pencazo, weón. Es decir, pasó la Covadonga primero, sintió que rozaba el fondo, pero el fondo de la Covadonga era mucho más pequeño que el El fondo calado era, del calado. claro, Sin duda, pues, weón, el calado de la Indonesia era mucho mayor. Bueno, sí, claro. sintió, incluso, dicen las malas lenguas, no está grabado, no hay ninguna grabación de lo que dijo Corner, pero me parece que dijo algo así como, puta, aquí se fregaron. Eso dicen algunos mal hablados que dijo Conde, porque sintió el roce de la roca por bajo, weón, y detrásito, tú sabes lo que son 3.000 toneladas, compadre, pero pega el golpe directo sobre la roca abajo, se frenó en seco. Se frenó en Bueno, seco. pero ¡Pam, es que pum! es lógico, o sea, si rozó la Coadonga, no tenía posibilidad alguna de seguir Ninguna, adelante en la ninguna, independencia. ninguna. No le echemos la culpa en eso, amor, porque efectivamente no estaban las cartas, las famosas rocas estas de los gemelos, Mira, que te repito, es porque yo tiene voy a dos puntas. hacer algo que siempre digo. Moore se Foucault fue Algo le torpe, lo que pasó. uno quiera, se equivocó, pero es para aplaudirlo de pie, que pagó todos sus pecados de Sí, civil Narica después. ofreciéndose a defender a la patria en Arica, en un lugar donde él sabía que estaban destruidos y que lo Así más seguro es. de que su suerte era la muerte, Así es. defender a su país. Para mí, yo me pongo en pie Bueno, bueno, está bien, por la actitud de está bien. Guillermo Moore. Ese día, sin embargo, cometió Sí, claro, más de una torpeza que no debió haber cometido, que no se esperaba que cometiera. Y las cometió. obvio, Así es simple. sí, por supuesto. Pero ¿qué se mandó encima, weón? Resulta de que si tú sumáis toda la Armada peruana, excluyendo los dos monitores que son el Manco Capa y el Atahualpa, si sácate eso que eran baterías flotantes, ahora las ponían afuera del puerto, pero no tenían forma de combatir contra nada. Bueno, a pesar de que nos hicieron un daño bien fuerte después en Arica, ¿no es cierto? No, Con la cuestión no esa tenían todo. forma de moverse para No tenían combatir forma de con moverse, nosotros, porque pero tenían baterías como de fuerte 500 libras, flotante servía. tenía Fuerte batería de 500, flotante, sí, sí, de 500 libras, eran poderosos, pero no se podían mover, no se podían mover. Así es simple, esa fue la compra más entretenida que hicieron los peruanos en su época. Hasta ahora se entiende que hubo corrupción hasta más arriba del cogote por la compra de esa toma. Pero en fin, resulta de que juntando todas las naves, repito, sacando el Manco Capa y sacando el Atahualpa, pero juntando todas las naves, entonces la Armada peruana, excepto estos dos monitores, cuando se golpeó
la independencia de esa piedra, lo que sucedió, que después se fue de costado, compadre, se devolvió a la Covadonga, lo agarró un vasco. En fin, ¿sabéis lo que perdió? En resumen, perdió el 38,23% de todo el desplazamiento de la Armada peruana de aquel minuto. O sea, perdió más de un tercio de todo lo que era la Armada peruana. Y perdió un 56,33% de todo el poder de andanada de la flota, o sea, del total de cañones que tenía la Armada peruana. Perdió cualquier oportunidad de hacernos daño. De ahí fue, o sea, eso es lo que yo llamo un desastre, pues, ese sí fue un desastre. O sea, sí. Y si lo miráis, incluso por ahí lo comenta Eulogio Altamirano, que era el intendente de Valparaíso y comandante general de Marina. En ese tiempo un civil era comandante general de Marina. ¿Eh? Hay que dejarlo claro. Después lo cambiaron, pero en principio él, y lo hizo muy bien, por cierto, era muy buen comandante general de Marina. Y había militares que eran los ministros de guerra y marina. Sí, y además, sí, bueno, sí, así lo fue, digamos, de hecho. Incluso hasta hoy día, ¿no? Hoy día también los ministros no son necesariamente militares, pero en esa época también, se daba igual, digamos, no eran necesariamente militares. Bueno, pero resulta de que ese fue un desastre de tal tamaño que Eulogio Altamirano dijo, bueno, en definitiva, siendo frío, digamos, el 21 de mayo cambiamos una corbeta de madera por una fragata blindada que representaba más del 30 y tantos por ciento, casi 40% de la flota peruana. Entonces, sí, claro. Resumo. Primero, ¿cómo estalló, reventó el reclutamiento? ¿Estamos? Segundo, logró la Esmeralda detener por 4 horas al Huáscar allí y por tanto imposibilitar la posibilidad de que el Huáscar fuera hasta Antofagasta. Eso fue más encima reafirmado por lo sucedido con la independencia de Punta Gruesa. A partir de ese minuto, todo lo que era la estrategia planteada por los peruanos para poder cualquier plan se había echado a perder. O sea, así de simple. Entonces, el resultado del 21 de mayo es estratégico. Bueno, de hecho hay un osado por ahí, hay un escritor que fuera después del premio de literatura con su obra, de Encina, e incluso lo dijo otro también por ahí, que al final del 21 de mayo, después del 21 de mayo había sido toda una carnicería inútil. Eso se atrevió a decir, digamos. No es así, pero se atrevió a decirlo. Pero de algún modo, el 21 de mayo representó para la guerra del Pacífico un momento crucial, absolutamente crucial. Por eso, insisto, es una batalla y no un combate. No lo quieran dividir, porque hay buenos que han querido dividir como 2 combates aparte. No, esto fue una sola acción, porque el 21 de mayo se dio como una batalla en forma, o sea, una combinación de operaciones y maniobras de 2 dispositivos enemigos, compadre, que están enfrentados dentro de una acción de guerra en un espacio geográfico concreto, específico, que además de eso involucra combates, escaramuzas, tiroteos dentro de todo el cuento, y que además, donde además los atacantes agreden a los otros, quienes se defienden en contraataques y qué sé yo, mientras ocurre, como te digo, todo en la misma fecha, mismos horarios, o sea, todo dentro. Batalla, compadre. Batalla para mí. Eso es. Termino con eso. Listo. No digo más. Te felicito. Gracias. Me pararía a aplaudir, pero me da lata. Sí. No, y a mí me daría lata tener que pararme a hacer gracias. A referencia. No. Entiendo mucho. Pero ya, viste tu punto de vista en ese aspecto. Y otra de las inquietudes que nosotros empezamos hablando ahora cuando empezó el programa de los Cucalones especial 21 de mayo, es que por qué, y llevo todos los 21 de mayo, todos los meses de mayo, porque siempre se llenan con la Esmeralda a comprar, y con la tripulación de la Covadonga, no, ¿por qué son los olvidados si ellos fueron los que triunfaron? Y tienen toda la razón del mundo, o sea, ¿por qué nos abocamos? Y yo te voy a dar algunos tips, porque es así. Es súper simple. Cuando me dicen, ¿por qué Punta Gruesa pasa desapercibido? Yo te pongo 2 lados. Te pongo Iquique, 140 muertos. Punta Gruesa, 4. Iquique tiene abordaje al Huáscar, muerte del comandante, espolonazo, hundimiento, bandera al tope, y la gloria máxima, que es lograr todo lo que hablamos, ya en lo que hablamos anteriormente. Y Punta Gruesa
es perseguido por el enemigo, encalla la Independencia, sigue viaje a Tocopilla y después a Antofagasta y vence. Sí, vence a la Independencia y logra el objetivo militar que tú nos dices. Pero estudiar ya una acción con combate en Iquique, con todos estos hechos que pasan en esas 4 horas, eh, comparándolo con estudiar una persecución, obviamente le sirve más a la mayoría de la gente la primera, que es Iquique. Y aparte también hay que recordar una cuestión súper simple, y es lo que todos sabemos, es que el marino que muere o el militar que muere en guerra es bastante más importante al que sobrevive, aunque ese sobreviviente haya sido un crack y el mejor de todos, como siempre digo con Juan José Latorre José La Torre, Benavente, sí. Es lo uno de que los digo yo marinos también. más capaces, más inteligentes y Me más gusta. increíblemente importantes en la Y guerra del Pacífico, guerrero pero que no morir. lo conoce, pero no lo conoce nadie, po. No lo conozco a nadie. Si ese es el punto, Con ese es el suerte tiene una punto. Por calle eso que Prat, claro, Prat es Prat por lo mismo, o sea, pero si es necesario, yo creo que conozcamos un poco, aunque sea para la galería, ahora un poquito más de punta gruesa, como te dije, no tiene cómo pelear en el estudio. Perdona, te Con acoto algo los rápido de lo que dijiste, porque dijiste 140 marinos. Puta, como te sonó hasta fácil la verdad. ¿Sabes lo que significa? Eso fue el 70% de toda la tripulación de la Esmeralda murió aquel día. Sí, po, Así sí, de po. simple. Para que hagamos un símil, en la batalla naval de Angamo, el Huáscar perdió el 30%. El 30% de la batalla. Y ahí se perdió el 70% de toda la tripulación. Sí, claro, no, sí, Entonces, por eso la te guay digo, impactó es a que, Chile, obvio. claro, pues si tú decís también 140, claro, son pocos, pero es que recordemos que son como 201, si mal no recuerdo, los tripulantes, o sea, porcentualmente es enorme. ¿Sabes? Pero mira, yo quiero este año dedicárselo también a la gente de la CAON, que el otro día me tocó la suerte de que me invitara el Caleuche a hablar un poquito de la tripulación, porque querían que hablara del 21 de mayo. Normalmente hay mucha gente que puede hablar del 21 de mayo del combate naval de Iquique, pero yo quiero dar a conocer un poquito la historia de los personajes de la Coaonga. Así que dame un Eh, segundito y te voy a hablar de vamos, algunos vamos, personajes, no vamos, más vamos, como vamos, vamos, vamos. Pedro Regalado segundo, Videla Órdenes. Todos sabemos que era el cirujano de la Coaonga. Así es. Pero muy pocos saben que no alcanza a titularse porque termina sus estudios y antes de titularse viene la guerra. Entonces él dice, ya me titulo después, pero yo parto en defensa de la patria y muere sin haberse titulado. O sea, en vez de ir a dar su examen, prefiere ir a defender la patria. Sí. Esas son cosas que normalmente uno no conoce, no conoce y que es súper importante en las prioridades de la gente de antaño, del chileno de antaño. También te puedo hablar de los otros muertos. Grumete Blas Perdón, II no era el Telles tenía único, ¿ah? 22 años. No fue el único, No, ¿ah? no, Hay estamos mucho, llenos. Estamos mucho llenos, detrás. solamente que este no alcanza a hacer nada Así más, o es, sea, muere así a los es, 2 meses de haberse enrolado, pues, si así ese es es. el punto. Así Tenemos al grumete de Blas II Telles, que tenía 22 años, para que se entiendan más o menos lo que medían, porque yo me di la tarea muy entretenida de revisar todas las hojas de filiaciones. Este personaje medía 1,66 m, Felipe Ojea medía 1,59 m. Estamos hablando de que esa era las medidas de la mayoría. Bueno, sí, ¿Ya? el promedio de estatura en Chile en aquellas épocas estaba más o menos en el orden del 1,60 m para los hombres. Eso era más o menos Sí, el claro. 1,60 m, éramos Bueno, bajitos. en estos tiempos también se han dado una variedad de mentiras o mitos Sí, recurrentes sobre las distintas acciones, no solamente del combate naval de Punta Gruesa, sino que de la guerra del Pacífico, en general. eh, eh, como, como, mi- como, eh, como lo vemos día a día, o sea, con cada experto que aparece en las redes sociales. Hablan de los disparos de Juan Bravo o Sí. de los tiradores chilenos desde la COFA. La Conga no tenía COFA. Perdón, cuando hablamos de COFA hablamos de esta especie de... COFA es lo que está arriba de los Ajá, palos, de donde hay palo, hay exacto. como un lugar cerrado donde va un veedor o
o alguien disparando, no, tenía crucetas, que es distinto, no tenía cofas, pero siempre se habla de que estaban los tiradores de la cofa y de la cofa se disparaba a los que iban a tomar las armas Bueno, desde la independencia para evitar que dispararan sobre nuestra goleta. incluso hay una versión peruana que habla de la ametralladora de la Covadonga. Bueno, ese es otro de los mitos, ametralladora. Nosotros no teníamos metralla, o sea, ametralladoras, disparábamos en metralla, se podría decir, o era tan buena la coordinación de los fusileros que en la artillería de Marina de ese tiempo, los infantes de Marina actuales, hicieron tan buen trabajo comandados por Orella, que también era un maestro de los marinos buenos que teníamos en ese tiempo, que quizá llevó a error al mismo comandante de decir que teníamos ametralladora, cosa que no teníamos. Bueno, y el otro mito también es el piloto Stanley, que muchos dicen gracias a la hora y Nostroza, de que gracias al piloto Stanley que guió Claro, yo la Covadonga. y a la Coadón yo logrado el triunfo en la independencia, cosa que no es. Sobre la tripulación también hay cosas que estoy leyendo, obviamente que en la misma presentación que Perdón, hicieron en Caleuche, la procedencia. súmate eso, llama, de todas maneras, coméntalo, por favor. También el mito que existe con respecto a que no sé cuántos marinos matamos desde la Sí, Covadonga no, a la Luna. voy a eso, así que tranquilo. Bueno, lo voy a tirar igual al tiro, lo voy a hablar cuando hablara de Juan Bravo, Bueno, pero normalmente hablan, uno de estos escritores de moda, habla de que el mismo Juan Bravo, después voy a hablar del personaje en sí, había matado alrededor de 16 enemigos él solo. Y según los partes de guerra y todos los informes, solamente hubo 6 muertos en la independencia, de los cuales uno había muerto ahogado, así así que era es. imposible que tuviéramos un superhombre. Entonces, a mí siempre me ha molestado esa cosa de tratar de elevar y inventar historia a cada uno de los personajes para hacerlo más héroes. No, yo creo que mientras más mentiras le pongamos a un personaje, Peor. más flaco favor le hacemos, porque al final si se descubre una de las mentiras, entonces vamos a ponernos a analizar, ¿el resto será verdad o todo es mentira? Entonces yo prefiero, aunque le quite importancia a ciertos personajes, yo prefiero que sean reales. Oye, Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que lograr. y sin tener que ver eso con el hecho que, claro, de repente nos sale tan fácil llegar y levantar algunos héroes en particular, weón. Los ponemos de repente en posiciones, porque recuerda incluso lo que se habló Juan Bravo con respecto a su segundo apellido, también tratando de acomodar historia, digamos, en medio de este cuento, ¿no es cierto? Mm. Pero en la práctica sí, de repente colocamos ciertos héroes que no son necesarios en ciertas acciones, weón. Tú no necesitas colocar No, no, eso, no, no. porque la cuestión de por sí es una acción increíble. Ya hubo habilidad, hubo astucia. No, no es que Conde No tenemos supiera que por qué estaba la roca inventarle ahí. más acciones. No lo No, no, inventemos, no, no bueno, hay ¿para por qué? qué inventar más acciones, porque vuelvo a decir, si yo digo que este personaje es esto, Así y, es. empiezo a inventar otras cosas, nos va a faltar que alguien se dé cuenta que una de esas cosas es mentira para empezar a dudar del resto. Y entonces ese es Absolutamente, el bueno. problema. El personaje este que conversamos, que el escritor de moda, que ya se le ha pasado la moda hace bastante rato, se le está pasando, Normal. también habla de que Juan Bravo, no, que se cambió el nombre, que era Juan Villacura, otros dicen Así que es. era Villacura y otros dicen que Ñehuenteno y varios apellidos más. Se había cambiado el nombre porque lo discriminaban. Cualquier personaje que estudie un poquito nuestra historia sabrá que las Fuerzas Armadas en esos tiempos era lejos lo más mentiroso decir que se discriminaba, ya que en la Esmeralda habían 2 o 3 mapuches más, O a lo mejor uno de los grandes o a lo mejor héroes sí, de la po. guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, tenemos a Colipí, Sí, no, po, es que no se pero a lo mejor sí. discriminaba O al sea, mira, mapuche. escúchame, yo tampoco voy a forzar ciertas No, determinadas no, 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 cuestiones. es que no a Mira, uno, no, en la no, época, no. A ver, si tú me dices que hay una discriminación, no. o sea, escúchame, yo tampoco voy a ponerme eso existe hoy día. La discriminación Hoy existió, día, sin sí, vuelta. Pero por espérate un eso te estoy poquito. diciendo, En hoy día esa sí. época, no, pues si en la época tú leí los artículos con respecto a lo que estaba ocurriendo en el sur de Chile, amigo mío, y los artículos son terriblemente anti, anti indígenas, bueno. Lo voy a poner de ese modo, voy a poner suave.
Periodistas. Son horribles, los periodistas llenaban eso, y cuando los periodistas llenan eso en los diarios, en los medios de comunicación de la época, en la radio y en la televisión no había, pero estaban todos los diarios escribiendo sobre eso, lo más probable es que muchos se influenciaron. ¿Por qué no? ¿Qué importa? Si ese no es el punto, no es el punto para esta acción de guerra específica. ¿Me hago entender? Y cuando yo sé a quién te refieres, porque te estás refiriendo a Baradit, te estás refiriendo a Jorge Baradit. Y yo lo que he dicho, Jorge Baradit hace un buen trabajo respecto de determinadas cosas, pero él hizo un cambio que a mí me parece fundamentalmente desagradable. Y esto es, empezó a tratar de eliminar mitos creando mitos nuevos, po, ese es el punto, no más. Ese es el punto. Yo reconozco que Baradit, que además de eso él mismo reconoce no ser historiador, como nos reconoció personalmente, además. Tuve la oportunidad de conocerlo en alguna oportunidad en forma personal. Y él Pues se me lo presentó perdí. dando la mano, sí, te lo perdí, dándonos la mano para saludarlo aquel día, que estaba Rafael y yo, así que tengo testigos de eso, ¿no? Pero está por un programa que hizo Rafael con él. Entonces estábamos los dos ahí, nos da la mano y él, lo primero que hizo, bueno, les aclaro, yo no soy historiador, o sea, yo soy... Y es verdad, pues, si nunca fui historiador, nunca lo fue. Pero, y te digo, sí, al final terminas manipulando la historia como le pasó a este otro perico, ¿cómo se llama? Al de los... ¿Qué pasó, amigo mío? ¿Qué fue? Cuando yo, y quiero que te deje súper claro, no es que me enoje, pero sí estoy un poco molesto. Cuando yo hablo del escritor de moda es porque si se nombra en esta casa ese personaje, pasan cosas raras. Ahí se me cayó el internet completo de la Pues... casa cuando tú lo nombraste. Así que esperemos que no vuelva a ocurrir no, viste que tiráis las malas vibras al tiro, po. Entonces, estoy claro. eso es lo que pasó, se cayó. Bueno, el punto que yo siempre he dicho, a ver, Tire. en estos tiempos tenemos serios problemas y eso se saca partido en algunas cosas u otras cosas se inventan otros mitos. Y en ese tiempo, aunque se haya dicho, no hay nada que te acredite que esa historia que sea mapuche es verdad. Entonces, Claro, no, es que exactamente. a eso Eso voy, también voy yo. Mito, güey. No sé, ese es claro, el pero mito nuevo. cuando el personaje en cuestión que corta internet recalca y recalca por sobre la importancia del personaje que era de origen mapuche y que más encima tuvo que esconder su... No tiene sentido, Estoy de acuerdo no. contigo. Estoy de acuerdo contigo. Y Es ese, decir, y estoy de ese, acuerdo y ese contigo es el sobre todo porque lo que te decía, mito por mito, no jodáis, pues, bueno. O sea, no, aquí es ya que, está es que, es demasiado que, tergiversado. También tengo yo eh, otro, lo voy a nombrar y espero que no se nos caiga, ahora capaz que se me caiga a mí, güey. Porque Parve hace lo mismo. Genera mitos por mitos. ¿Sí? ah. También, sí, ya sé, güey. Se nos va a caer de Ahora nuevo, falta que digáis Mellafe y nos explotan los computadores. Lo peleé, güey. Oye, Recuerda que no, tenemos un ese es programa con él. broma. Nuestro gran amigo Rafael Mellafe ya vendrá luego a otro Sí, programa a otro en mayo con programa, claro. nosotros, así que Así es. es broma. Las otras dos no eran bromas. Mellafe sí es broma. Bueno, pero sígueme contando un poco a punta gruesa, que eso Bueno, y convertamos un poco sobre eso. sobre la tripulación, si tú recuerdas, la tripulación de la Esmeralda tenía alrededor de un porcentaje bastante grande, 10%, quizá un poquito más, de la tripulación era extranjera. En la Coonga solamente tenemos 4 extranjeros, un mexicano, un griego, un francés y un italiano. El resto eran todos chilenos de las de distintos lados, Ancud, Andacoyo, Bulnes, Caldera, Castro, Cauquenes, Concepción, Coronel, Curicó, el Monte, ¿cacha? El Así Monte, po. Florida, eso que queda cerca de Concepción, no es la Florida, La Ligua, La Serena, Linares, Yanquihue, Los Ángeles, Los Andes, Melipilla, Rancagua, Santa Cruz, Santiago, Talca, Tomé, Valdivia y Valparaíso, fueron donde nacieron los héroes de Punta Gruesa. tenía ahí un chile metido ahí, ¿no? Sí, claro. Tampoco, o sea, toda una exposición que hice estoy haciendo la larga también para no dar la lata, porque aparte que tenemos muchas cosas más que hablar. No se puede decir en ese tiempo cuánto eran de carrera la tripulación de la Coadonga. De carrera yo siempre digo que llevaban bastante tiempo En la embarcado marina. o vistiendo el uniforme naval. Y no solo que se enrolaron para la guerra. ¿Y por qué no Así es. podemos saberlo? Porque no existen todas las hojas de filiación y en ese tiempo, al igual que en el ejército, habían distintas fechas para afiliarse. Estaba por un año
por 2 años, por 5 años, por 10 años y hasta el tiempo que dure la guerra. Esos eran los tiempos que tú tenías para enrolarte. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuánto eran los enganches de la mayoría de estos personajes, pero a diferencia del ejército, en la Armada las tripulaciones ya estaban compuestas, estaban integradas por los mismos una vez que inicia la guerra. Así es. El promedio de estatura, estos son datos más entretenidos. El promedio de estatura, para que la gente conozca un poquito de todos los tripulantes, era de 1,64 m. Claro, El más grande que encontré medía 1,80 m y el más pequeño 1,52 m. ¿Y aquí tenían el de 1,80 para vigía? No, era marinero. Pero para que no mirara, sé si para vigiar. Sí, claro, se ponían las crucetas ahí a vigilar. Y en cosas de edad tenemos al mayor, tenemos, era el contramaestre Santiago Escobar de 54 años y al menor el aprendiz de mecánico Julio Arturo Oli de 14 años. Y eso Arturo es Linde, lo que hay un libro de él, Arturo Linde. Sí, muy entretenido. Tenemos también a porque, personajes perdón, destacados. se metió medio a la mala en la tripulación en Oliva. Sí, claro, Porque era muy niñito, era muy chiquitito. Pues. Y aunque después terminó en su libro la mayor de las cosas las cuenta como artillero de marina, en este tiempo no era ni siquiera era parte de la artillería de marina, sino que era aprendiz de mecánico. Así es. Y después estuvo en Tarapacá, también estuvo en Tarapacá. Sí, claro, como artillería marina. Artillería marina, bueno, y hay personajes destacados que yo lo dije en su momento, que uno de ellos es Orella, que también es bastante poco conocido, que nació en Caldera, que tenía 27 años y estuvo en Punta Gruesa, San Carlos, Pisagua y Arica, pero muere antes de terminar la guerra, ya como comandante del Amazonas, en una de las travesías que se hicieron al extranjero, específicamente por Ecuador. Se enferma y muere en tierra extranjera, y varios años después fue repatriado su resto. Pero un personaje no solamente importante por haber estado a cargo de los fusileros de Punta Gruesa, sino que aparte también fue uno de los que se encargó en Ite de desembarcar la artillería, que también fue una labor titánica junto a Sotomayor y a Ricardo Santa Cruz. Así que son personajes que dicen que ahí se enfermó Rafael. Súper importante. Ahí se enfermó Rafael Sotomayor, dicen. Sí, claro. Bueno, y ese es el punto. O sea, la guerra es la guerra y lo sabemos. Y bueno, pero no nos vamos a ir a aburrir más a la gente nosotros. Y principalmente este programa, principalmente, como lo dije, es un homenaje a los héroes del 21 de mayo, pero queríamos recalcar, a diferencia de todos los demás años, a la tripulación de la Covadonga, que es la vencedora militar. Ellos llegan a Tocopilla, ese día, de haber sido ¿qué hora? 6 de la tarde, más o menos, por ahí, 5 o 6 de la tarde llegan a Tocopilla. Tuvieron que repararla porque iba hecha polvo, o sea, estaba entrando el agua por todos lados a la Covadonga. Y después de eso, la arreglan ahí, que se dio las composturas. O sea, una manito de gato, ¿no? Una manito de gato nomás. O sea, no, si fueron algunos carpinteros a arreglar las maderas para los efectos por mover y después la trasladan a Antofagasta, tirándola porque sola no podía navegar, así que necesariamente a remolque. Exactamente. Y llega a Antofagasta, ahí sí le hacen los arreglos, no te olvides que ahí llega el Huáscar con la ataca, la Covadonga vuelve a combatir contra el Huáscar esta vez en Antofagasta en aquellos minutos. En agosto, en efecto, ¿no es cierto? Y después, ya entra victoriosa en Valparaíso, estamos hablando para septiembre ya. Ya llega los primeros de septiembre, todo embanderado. Todo embanderado, eso fue increíble, la gente se volcó a las calles, y Conde se pasó no sé cuántos días contando la anécdota, compadre, y metiéndole su buena comidita y su traguito y los agua mineral. Sí, solo agua mineral, nada más, agua mineral. Nada más. No, pero a ver, si analizáis, era un triunfo apoteósico, o sea, prácticamente aniquilaste a la mitad de la escuadra peruana. De la Así potencia naval. Toda la celebración que hubo era bastante merecida. Y Conde después tomó el mando del Huáscar, power.
Al final terminó tomando el... Sí, pero no, pues el mando del Huáscar, recuerda que agarra el mando de la Magallanes primero, de la porque Magallanes, se va al mando del Cochrane La Torre, y exacto. después cuando muere Thompson, toma el Toma el mando Huáscar. del Huáscar. Estando en la Magallanes en Arica es que es traspasado al Huáscar. Pero me refiero, Claro, termina al por final con ser el el más Huáscar, antiguo. digamos, claro, por supuesto. Sí, sí, no, a ver, si eso es lo entretenido y lo bonito que se produce en las tripulaciones de la Coonga y la Esmeralda, la mayoría termina o pasa por el Huáscar. Oye, y tenía gustos con respecto a que la señora aparentemente no era tan viejita. Mira, Eso yo ya es cominillo, ¿no? Yo no estoy diciendo no, eso ya no es ni los cucalones, eso es los cucalones más. on Kawin. Y Sí, no, claro. no me voy a prestar para eso. Mira, Está bien. mejor para evitar este tipo de cosas, tenemos bastante bibliografía interesante para que puedan saber un poquito más del 21 de mayo. Cuéntame qué libro está lanzando Historbellum. ¿Cómo es Historbellum? A través de Istuberon, que es la librería virtual nuestra, ¿no es cierto? Pero estamos con Tramviares, que está lanzando ahora, ya lanzó, está en venta en este minuto, para que la gente pueda entretenerse con ellos. Primero, un libro, amigo mío, que está eh, reeditado desde de varios años, digamos, ¿no? Que es el libro que es una especie de recopilación que hace un periodista de la época, don Luis Mon, un año después no solamente Luis Mon, hay otros periodistas también metidos en ello, recopilan una serie de materiales en un libro que se conoce como Arturo Prat y el combate de Iquique, ¿no? Ese es un documento único, único de su especie, viene toda la información que había en el año 1880. Ojo, esto hay que dejarlo claro. Yo hice una introducción en ese libro para los efectos de explicar un poco y después poder conectar, digamos, con lo que es el libro como tal, y lo que hemos hecho es reproducir el original. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos reproduciendo el original tal cual. No es que se traspasó nada Material primicia. para tener el premisa. Amigo mío, ese es un libro indispensable en cualquier biblioteca que quiera convertirse en una biblioteca realmente valiosa en el conocimiento de la guerra. Bueno, pero sí, y aparte hay otro libro más, hay un libro tuyo, entre paréntesis, ¿eh? Está también el libro de los Sobre las documentos campañas de la inéditos de la sierra. campaña de la Sierra, está ese libro tuyo, están los otros dos tomos correspondientes a lo que es este mes en lo que son los documentos de la Guerra del Pacífico, ¿no? Los También documentos para la historia de la documentos para la historia, expedición exactamente. del Canto y el combate de Concepción, que es muy Es entretenido correcto. porque te narra prácticamente todo lo relacionado con Sí, esa señor. expedición en 1882, y el otro es muy sabroso también porque te habla de la expedición Letelier y Medrese. sus malos movimientos, aparte del Son combate a malos momentos. sangrar, que es Llegará el minuto que es un hablemos de libro muy eso entretenido. más en Eh, profundo, pero eso está muy entretenido. Y también estamos sacando el segundo tomo de las fortificaciones de Arica que escribió Patricio Greto. Así que tenemos un buen ese le ha ido país. bastante bien porque es un Muy libro bien, muy bastante bien. didáctico, bastante claro. Así es. No, y completísimo, súper completo. Y Eh, viene con el tercer tomo la próxima tirada. Así que, por tanto, ya sacamos el primero, ahora estamos con el segundo y luego vendrá el tercero para que ya complete esta colección. Y amigo mío, cualquier persona que quiera comprar libros en Histobellum y estos sean de 40.000 pesos para arriba, lo que es la compra de varios, dos, tres o lo que fuere, le vamos a regalar dos documentos históricos fundamentales. Uno, el relato que hizo el ingeniero que estaba a bordo de la Esmeralda y que hace un relato directo, ¿no? ¿Te acuerdas de él, cierto? Cabrera. Cabrera, exactamente. Y en el mismo documento, en el mismo libro, aparte de Cabrera, Es un relato súper detallado del combate espectacular. de Cabrera. Aparte que es novedoso, porque es el único civil a bordo de la Esmeralda, el ingeniero Cabrera. Y que tiene la medalla del 21 de mayo. Y tiene la medalla, es el único civil, por cierto, también, que además es el único que tiene la medalla el 21 de mayo. Y también Cucalón. allí, y ahí también, un Cucalón metido ahí en el país, que cumplió varias tareas, es bien entretenido lo que hizo en ese minuto. Cabrera, por alguna razón es que Cabrera estaba ese día ahí, tenía sus razones. Bueno, y dentro de ese mismo libro está también el relato de Wilson. Cabrera lo escribió en el año 1880 en su libro. El de Wilson es un relato, si no me recuerdo mal, del año 1926, cuando él era guardia marina.
Sí, es Buena bastante pelea, más posterior, es más sus memorias de toda su carrera militar. pero también están cosas bien sabrosas Mm. lo que ocurrió el día 21 de mayo. Así que cualquier persona que compre sobre 40.000 pesos, automáticamente le regalamos esto. Y yo me voy a atrever a algo, amigo mío, sin consulta al cielo, eh, vamos a hacer algo para ver cómo regalamos un par de libros de esos. ¿Ya? Dos libros, dos libros, de Cabrera y de Wilson, A a ver, los que levanta las manos. dos, No, levanta las manos, las dos. dos. Eso serían siete, weón. No. Uy, tiene las manos abiertas. No, ya es, ahí ya me parece más. Oye, No, vamos a regalar dos entre todos los que gente nuestra. ojalá se lo ganen, ¿ah? Pero Y ¿cómo cuando se te se lo ocurre que lo ganen, que podemos los que pedir? regalen, Sí, pues, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué le pedimos a la gente para un lo par que de preguntas, un par de preguntas. Una pregunta por último, una, tírala. La que sea más o menos dura, sí, pues, para que valga la pena. Ya, ¿cuál era el menor de la tripulación de la Esmeralda? Listo. Entonces, señores, ahí está el desafío. No van a ser dos, ya van a ser tres, weón. Ya me puse generoso. Tres, tres, Ándate, tres vamos a como sortear dice el entre Bombo todos ese libro. Fica, tanta bondad en un solo hombre. Se En un nos puro va a individuo, cortar todos hasta el sembrados. internet. Qué terrible, bueno, en fin. Pero vamos a regalar tres libros de esos que son el libro de los testimonios del 21 de mayo. Lo vamos a regalar Perfecto. a tres personas que vamos a sortear y vamos a avisar para los efectos de enviarles de regalo estos tres libros a los que hayan respondido tu pregunta. Ojo, Repítela, ¿cuál es? ojo. ¿Cuál era el menor de la tripulación de la Esmeralda? Ojo, mira, el día que posteemos este video, este programa de los Cucalones, las tres primeras respuestas que estén Listo. de personas, espérate, de personas suscritas en el canal de los Cucalones. Me parece. Listo, seamos pesados. Vale, hecho. No hay problema. Que Que así claro, sea. que les cueste algo, aunque sea Sí, pues, suscribirse, para sí. que vuelvan a vernos en otros programas. Me parece muy bien. Así que lo vamos a hacer de ese modo, vamos a entregarle los tres libros, ya no va a hacer un sorteo, los tres primeros que respondan Que entonces, contesten que contesten correctamente el y estén poste suscritos. y estén en todo. Señor y estimado profesor Mauricio Pelayo, eh, eh, Fue un gusto. Y no vuelva, mientras estemos en programa, por favor, no vuelva a decir nombres non gratos, que se me cae el internet. por lo menos el otro aguantó. Está bien. Oye, un abrazo grande, nos estamos viendo y también recordarle a la Igual, gente que el próximo programa lo tenemos para hablar de la batalla de Tacna y va a estar presente con nosotros ni más ni menos que don Rafael Mellafe Maturana, autor entre otros de un libro precisamente respecto a Tacna. la batalla de Tacna, la batalla trascendental. Abrazos, amigo. La batalla de Tacna, la batalla trascendental, ese es uno. Efectivamente. Un abrazo grande, que estés bien, Mauricio, y nos estamos viendo ahora con el encuentro. Entiendo que también nos juntamos. Gloria a los héroes de Sí, Iquique señor. y todos con su bandera a tope. Abrazo a todos. Lo merece. Cuídate mucho, pásalo bien. Saludos, saludos. Isabela.